Corre el año 1919, en un país de Europa del Este. Allí Herschel Greenbaum trabaja a destajo como un simple campesino cavando zanjas con herramientas terribles o a veces incluso con sus propias manos. No muy estimulante o prometedora es la vida de nuestro querido Herschel, pero el amor no tardaría en adentrarse en él, como Herschel en la tierra para cavar sus zanjas. Para él sería entonces un milagro vislumbrar a Sarah, regateando precios a través del mercado. Herschel no causaría en Sarah una gran impresión inicial, pero decidido a cautivarla, nuestro amigo trabajaría hasta el doble para pagar a quien sería su esposa el pescado más costoso del mercader. Todo muy bello y romántico. Junto a Sarah, Herschel viviría un increíble verano, el mejor de sus vidas. Realizan muchas actividades en conjunto, pero su favorita es visitar un cenagal, en cuya privacidad sus pensamientos más íntimos encuentran un confidente. Es allí donde Herschel y Sarah deciden perseguir sus sueños y aspiraciones juntos, contraen nupcias y todo es alegría por un breve momento. Pero al siguiente, brutales rusos devastan la aldea y todo lo por Herschel y Sarah conocido. Pero la recién instaurada familia Greenbaum, ante la tragedia, marcharía hacia Estados Unidos en busca del progreso. Allí ambos serían tratados con amabilidad manifiesta. Bien, Herschel no tarda en conseguir un trabajo en una fábrica de encurtidos, pero lamentablemente el trabajo de Herschel no es parte de forma alguna del proceso de realización de los pepinillos, sino más bien consiste en perseguir ratas para matarlas con un mazo, lo que resulta un trabajo bastante desagradable. Sin embargo, Herschel no se desanima. En Estados Unidos, la recién casada pareja está más ocupada con sobrevivir que con perseguir sus sueños, pero con el transcurso del tiempo, trabajo y ahorro, Herschel cumple el deseo de Sarah con una hermosa parcela para ambos, en donde podrán descansar llegado el día del barquero. Herschel y Sarah son bendecidos con un hijo, y con Sarah embarazada en una emotiva noche, Herschel realiza un juramento, que su descendencia será fuerte, florecerá y prosperará, y dentro de 100 años el apellido Greenbaum será poderoso. Pero el hombre hace planes. Una tarde de trabajo, mientras Herschel perseguía ratas en la fábrica, de una manera surrealista, estas comienzan a reunirse para ir contra Herschel y lo acorralan hasta que él cae dentro de uno de los grandes depósitos de encurtido. Inmediatamente cierran el mismo, pues la fábrica ha quebrado y el negocio, así como Herschel, han sido olvidados. El tiempo no espera a nadie, ni siquiera a Herschel Greenbaum. Continuamos en Brooklyn, solo que con una ligera diferencia. Han pasado 100 años desde que Herschel cayera al depósito de encurtidos, pero a pesar de los años, unos chicos lo encontrarán en el depósito todavía vivo. Como los zombies de la muerte, el protagonista regresa de un lugar que podría ser considerado peor que el sepulcral: el pasado. Bien, ver An American Pickle conociendo la clase de trabajos en los que participa Seth Rogen es una gran sorpresa. No me desagrada el trabajo de Rogen, pero él mismo se ha caracterizado por un tono burdo y soez, más An American Pickle es todo lo contrario. Continuamente pienso en mi pasado, lo sé, hay quienes dicen que no deberíamos, pues el pasado es inamovible, y tienen razón, pero el pasado no solo ya fue, sino que es quien somos, queramos o no mirarlo. En el presente queremos ser libres, libres de lo que fuimos ayer, libres de la religión, de nuestros padres, de nuestro género. La emancipación se puede volver un vicio que nos libre incluso de nosotros mismos. Renunciamos a todas las imposiciones de nuestros ancestros y adoptamos las modernas como un modo de perdernos a la vez que pertenecemos. Más únicos, más fútiles, más solos, más anodinos, más capitalizables. Somos latinoamericanos, pocas personas han hecho grandes sacrificios para que tengamos una mejor vida, pero aún así hay familias cuyas vidas se han cimentado sobre el sacrificio de sus antepasados, y el olvido y el distanciamiento se han ceñido igual. No seré yo quien venga a acusar a ciertas personas de olvidar su legado hereditario, no me atrevería tanto. Esta no es una diatriba, sino más bien una disertación en pro del pasado y su naturaleza simbiótica con el presente. Precisamente del odio y la vergüenza por el desapego hereditario es de donde nace el relato de Simon Reich, quien adaptaría su escrito original, Sell Out, y lo convertiría en un guión para la película. El inicio del relato, narrado por Herschel, es lo mejor de la cinta, representado en una relación de aspecto de 4:3, con una fotografía cautivante y una profunda sensación de cercanía.
generada por la poca profundidad de campo, con ese blur lateral que le da un efecto como de ojo de pez en lo que es una historia más de inmigración y la búsqueda del sueño americano. Toda esta secuencia, de aproximadamente 9 minutos, comunica mucho en el poco tiempo que dura, con estos diálogos en los que se hablan de cosas que en un futuro serán perfectamente posibles, algo que genera un efecto de concientización en el espectador respecto a su propia realidad fuera de la pantalla y a la de los personajes que están dentro de ella, así como nos da una idea de su tono ligero de comedia, que afortunadamente no se vuelve repetitivo y establece las bases de un deseo de confort y necesidad de un lugar al cual pertenecer, del cual estará plagada la cinta. Es también interesante observar la interacción entre Ben y Herschel, que es la que en primera instancia mueve a la cinta, con Herschel encontrando en Ben el resultado de una lucha y cariño que ha trascendido generaciones llegando hasta él, y a Ben encontrando en Herschel un pasado incómodo que había evitado, pero en principio ambos son dos personas representantes de lo más común de su época, sin destacar particularmente en nada. Entonces, en el núcleo de An American Pickle está su meditación sobre la religión y la relación con los ancestros, como en la escena en que Ben y Herschel visitan a su familia en el cementerio, donde mientras Herschel vela mediante su religión a sus difuntos, Ben, quien es ajeno a ella, evita el momento entrando al móvil con un gesto bastante claro por parte de Rogen, o cuando al final reflexiona sobre la familia mientras Ben y Herschel están en un paisaje que conlleva una fuerte carga nostálgica. Este aire de ideal o valor tradicional innegable se respira de principio a fin en An American Pickle y es lo que dota de esta moraleja o sensación de relato navideño a la historia, en conjunto con su reflexión sobre la familia. ¿Por qué odiar al pasado? Las múltiples cancelaciones y censuras, así como la tendencia a modificar o edulcorar ciertas obras, no son más que síntomas de un pensamiento que invita a avergonzarse o en ocasiones odiar el pasado y no aceptarlo como fue, queriendo moldearlo deliberadamente con intenciones, en el mejor de los casos, proselitistas. Pero vituperar y adoctrinar selectivamente sobre el pasado es propio de los regímenes autoritarios y la historia nos muestra los riesgos de los mismos, pues ninguno resultó bien. Sin embargo, es claro por qué muchos pueden odiar al pasado. Temen al recuerdo, creen que la culpa y la deuda histórica existen, no poseen todas las herramientas intelectuales para abordar su lectura y comprensión, quizá. Y es que, tal y como An American Pickle nos enseña, la derrota del pasado ante su propio futuro y viceversa es su propia derrota, es una batalla que nadie gana. Y la solución, como en An American Pickle, es la aceptación. Y tal vez esta aceptación nos permitiría gozar de los beneficios del pasado, pues uno se puede aproximar al mismo como un discente o estudiante y no solo de manera indulgente. Esto se contrapone al pensamiento de muchos de que solo se puede convivir con el pasado con indulgencia, o peor aún incluso que lo mejor, si no lo único, que nos puede ofrecer el pasado es desaparecer, por lo menos algunas partes de las que a su conveniencia consideren, pero el pasado es absoluto y no existe el pasado en cualidad parcial. Una duda que me surgió durante la escena en que Ben le ofrece a Herschel quedarse es ¿qué tiene el pasado para ofrecer al presente? ¿Y la modernidad al pasado? Bien, la segunda pregunta puede no ser tan difícil de responder como la primera. Después de todo, es fácil deducirlo al ver a Herschel maravillarse por las facilidades y comodidades de la modernidad. Pero no lo es tanto así para Ben. En el caso de Ben, tendrá que esperar hasta el final de la cinta para poder entender las bondades de Herschel y del pasado que representa. Aunque ya desde un principio la cinta nos permite vislumbrar una de las posibles virtudes del pasado con el enfoque resolutivo de Herschel, cuando Herschel se enfrenta de manera resolutiva a los desafíos de proponerse comprar el terreno en el que se encuentran las tumbas de sus descendientes, objetivo que termina logrando a la vez que edifica los cimientos de lo que podría ser un imperio del negocio de pepinillos y se volvía una figura pública reconocida, todo gracias a su perspectiva resolutiva y gran resiliencia, fruto de un pasado lleno de inclemencias. El pasado es el vientre del presente, le ha dado a luz y es imposible concebir al hoy sin el ayer. Al pasado no se le vitupera, se aprende de él, no se le ignora ni se reprende, porque el presente se puede corregir, pero no así al pasado. Por eso no estoy de acuerdo con toda la cultura de cancelación moderna ni con el modo de concebir a la familia en la actualidad. El pasado, lo mismo que el presente, tiene demasiado que aportar, aunque no lo haga del modo más atractivo o sencillo.
Como el arte, el pasado exige análisis, interpretación y ojo crítico. A ver, en este ámbito, An American Pickle saca a relucir lo que podríamos denominar como la cómica irracionalidad del presente. Esto no significa que no la hubiera en otras épocas, sino más bien que se centra en la actualidad, aunque siendo honestos, hablando del pasado, si bien no es impoluto, sí resulta irreprensible debido a su cualidad de inalterabilidad, y en el presente se realza por su capacidad de cambio e imperativo de mejora. En este apartado me gustaría desarrollar más acerca de la secuencia en la que Ben le enseña a Herschel el presente, y es que ¿cómo le explicas el presente al pasado? En serio, ponte a pensarlo, quiero decir, si de por sí hoy en día es difícil concordar y darnos a entender en cuanto a posturas y temas que no son contemporáneos, ¿cómo convendremos en posturas y temas con alguien del pasado? Y en concreto, ¿cómo pasa en la película? Con alguien de hace 3 generaciones y 100 años de distancia. Por supuesto que la cinta ofrece un par de respuestas, la religión y la familia, como lenguas universales, las cuales casualmente, y ya con esto termino este apartado, lo prometo, son los pilares a abolir y las estructuras cuyos cimientos más languidecen en la actualidad, objetivo de multitudes, ideologías y organizaciones. Bajo ese concepto, Trust presenta distintas situaciones cómicas a costa de la irracionalidad del presente, siendo muy notorio con toda la situación del revuelo mediático que se le da a Herschel por sus polémicas opiniones y con su respectiva caída de la gracia pública, al compartir una opinión que quebraría con el gusto irracional del público que gozaba de escuchar a Herschel mientras opinaba como ellos. Hablemos ahora más en profundidad sobre un tema que circunda la obra y es el de si tiene sentido la religión actualmente. Y si lo tiene, ¿qué significa? Es claro que para Trust, por lo menos, tiene un sentido tradicional y su valor radica en la capacidad que tiene de unirnos con el pasado y las herramientas que nos brinda para afrontar, con el pasado en cuenta, de mejor manera el presente. Desde que nací, la ausencia de mi padre fue ley. Seré sincero, jamás eché de menos a mi padre, sobre todo por lo que sabía de él, la clase de persona que era. En realidad traté de pensar lo menos posible en esa parte de mi árbol genealógico, de borrar mi historia. Sin embargo, no sería hasta hace relativamente poco, cuando desarrollé una afección médica que suele ser hereditaria, que me di cuenta de que sin importar cuánto quisiera obviar el lugar de donde vengo y construirme desde cero, lo que no acepto es tan parte de mí como lo que acepto, o incluso más porque soy incapaz de conocer la magnitud de la influencia de aquello que niego y por lo tanto ignoro. An American Pickle también es una meditación sobre lo que significa ser judío, pero es perfectamente extrapolable, puesto que no se ancla ni se detiene en particularidades únicamente características de la religión judía, todo contado a través de la calidez de su comedia ligera y este cuento de pez fuera del agua junto a su tono mágico e irreal casi navideño. El problema de la religión es que forma parte del pasado, y como el pasado está llena de errores con los que el ciudadano promedio no está dispuesto a lidiar, pero nada es perfecto. Otra razón puede ser el conocimiento moderno, que pareciera haber dejado obsoleta la idea de la religión, y si bien esto tiene un sentido de verdad, tampoco está claro a qué no ha dejado obsoleto, así que, por un lado, la modernidad parece habernos alejado de la religión, pero no queda claro hacia qué nos ha acercado. La mayoría de nosotros rechazamos esa religión y ese pasado como una pseudo verdad, pero a su vez somos incapaces de encontrar una verdad. Al respecto, el protagónico Seth Rogen diría lo siguiente: pero a medida que crecía me daría cuenta, ya sabes, especialmente en torno a cosas como la muerte y el nacimiento y este tipo de grandes momentos de la vida, las personas gravitan hacia su religión porque tienen herramientas útiles e infraestructuras construidas alrededor de algunas de estas grandes vidas, momentos que a veces son difíciles de afrontar, específicamente la muerte. Eso fue algo que aprendí a apreciar y fue algo que, aunque no necesariamente creo en el judaísmo, ahora puedo ver que los protocolos judíos sobre la muerte son decididamente útiles y terapéuticos para las personas, y eso se basa puramente en el lado religioso, no en el cultural, ¿sabes? Es solo algo que comenzó a evolucionar en mí a medida que crecía. No ha de tomarse lo anterior como proselitismo. Yo mismo no soy una persona religiosa, pero la religión es algo que ha estado tan presente en la historia de la humanidad que las razones no solo pueden ser, como algunos creen, la ignorancia y debilidad humana. ¿Qué legan los pobres a su descendencia? Joder, cuánta mierda. Bien. Se intuye que en vida la desigualdad social ejerce poder automático mediante una maquinaria previamente construida y aún más previamente institucionalizada, pero no siempre se habla de la desigualdad social en y con la muerte, con 3 efectos principales. 1. Una mayor prospección a la muerte, es decir, de morir.
2. Una privatización cultural de la grandeza y o la trascendencia. Y 3. Una menor capacidad de legar bienes, de cualquier índole, a su vez que una mayor de legar problemas. Piensa, por ejemplo, en la gran cantidad de cosas que podrían matarte solo por una falta de recursos o por no poder permitirte la atención médica adecuada, o en lo costoso que es un buen funeral o un buen espacio en el que reposar para ti y tu familia. Incluso muchos ritos culturales antiguos vinculados con la idea del más allá, la preservación y la trascendencia, como la momificación en la cultura egipcia, eran sumamente costosas. Y por último, todo el proceso vinculado al deceso de una persona resulta en gastos económicos, de tiempo y espacio. Todos estos problemas son lo único que legan los pobres a su descendencia, sin propiedades, sin recursos. ¿En realidad estamos demasiado ocupados? La respuesta corta es que sí. En verdad estamos hoy más ocupados que nunca, no solo para nuestras religiones y tradiciones, no solo para la muerte, sino también para la vida. Ahora nunca es suficiente, a diferencia de antaño cuando la obtención de los recursos generaba un gran desgaste, pero allí estaban para cualquiera que fuera capaz de tomarlos. El alimento y el refugio no se encuentran más de forma libre y natural, todo tiene propiedad, y para poder alimentarte y refugiarte habrás de jugar las reglas del juego, pero este juego favorece más a unos que a otros, así habrás de estar constantemente pensando en la obtención de más y mejores recursos. Deberás estar permanentemente alerta para subsistir. Se cree que las antiguas comunidades primitivas podrían haber gozado de más tiempo libre del que gozamos muchos de nosotros hoy en día. Sobrevivir es un hándicap que requiere de más y mayores habilidades y conocimientos, así como de un arduo trabajo que, si bien ya no es necesariamente tan físico como el de nuestros antepasados, se ha vuelto absurdo, libre de propósito, además de tener la cualidad de no parar, de ser ubicuo. La cinta no puede evadir la crítica y sátira hacia la actualidad, mediante la experiencia inocente de Herschel, quien expone un poco de la falsa moral de la actualidad, en la cual prepondera la ambivalencia hacia los temas políticos y morales, sobre la cual esta película goza de crear divertidas situaciones y diálogos sobre temas como el racismo, nuestras posesiones actuales o cómo era de esperarse en nuestra forma de vivir, a través de las comparaciones que se crean entre personajes y por ende entre épocas. A propósito de la crítica que An American Pickle realiza, se puede decir que desde la secuencia inicial Trust hace objeto de la crítica al espectador, dando paso a una reflexión más profunda, pues realmente no importa que la mayor parte de la película esté situada en algo parecido a la actualidad, la cual todos vivimos, porque es perfectamente posible sentirse identificado con personajes del pasado. Pero en el caso de Herschel, desde los primeros diálogos se establece una jerarquía. En la escena del inicio, en la que Herschel y Sarah sostienen una charla en el Senegal acerca de las cosas que anhelan tener, sin embargo saben imposibles, estas son cosas que el espectador probablemente posee. Esto lo coloca en su sitio dentro de la historia, no está protegido moralmente. El espectador no puede sentirse indignado y resguardarse en la idea del personaje de Herschel porque tiene lo que él no. Es parte de las cosas que la cinta está por criticar, y esto lo invita a reflexionar desde una perspectiva desde la cual probablemente pocas veces haya tenido oportunidad de estar. Aunque hago múltiples referencias al presente, tratándolo como al actual que estamos viviendo, la verdad es que es más bien uno difuso y atemporal, pues el mismo Seth Rogen dijo que no creía que la historia se desarrollaba al 100% en el mundo real, entre comillas, pero creo que esto, más que invalidar el sentido que uso, lo vuelve perenne. De cualquier forma, Simon Rich no aspira al realismo, y no le hace falta cuando entrega una refrescante fábula como lo es An American Pickle, un relato nacido de la vergüenza y la conciencia de uno mismo y su pasado. Cargada de una tenue, pero no por ello menos importante, reflexión acerca de los valores, hoy en día cada vez más difusos. Ahora, en el segundo acto la película divaga un poco y se pierde entre su tema y su amplia posibilidad de situaciones cómicas, pero se recupera con esa escena en la que Ben repasa los videos de su familia, y bueno, la historia cobra nuevos matices, así como recobra su sentido que casi se temía perdido. El trabajo de arte es sencillo y práctico, en parte debido al bajo presupuesto. En parte debido al bajo presupuesto de la cinta, que se supo bien utilizado. Hay toda una anécdota sobre la peste a pepinillos, ya que fueron realizados por los mismos desarrolladores y el encurtido en el set dejó una peste que pasó más horas en el set que el mismo director. Y en cuanto a la clasificación de la película, Rogen ha dicho que originalmente estaba pensada para ser de una clasificación para adultos, como la mayoría de sus películas. Sin embargo, casi al inicio de la grabación se dieron cuenta de que era innecesario y de que esta era una historia que podía ser contada sin necesidad de chistes demasiado subidos
de tono. Al final es claro que les funcionó estupendamente. Esta es una cinta que funciona muy bien, es una de las pocas participaciones de Rogen que no tienen clasificación para adultos, además marca su primera vez interpretando a más de un personaje. La verdad es que lo hizo espectacular, se lo tomó en serio. Rogen se lo tomó tan en serio que ni siquiera quería ponerse una barba falsa, así que primero filmó todo el lado de la película de Herschel, se afeitó y luego volvió a leer las líneas de Ben. Esta vez tuvo que responder a su propia toma pregrabada. ¿Se imaginan lo azaroso que eso debió ser para todo el equipo? Pero bueno, el resultado habla por sí solo. Falta ver si este cambio en el trabajo de Rogen deja algunas otras participaciones interesantes y tan bien ejecutadas como esta, así como habrá que tener en cuenta a Truss en sus futuros trabajos. Esto es todo de mi parte, no olvides que esta fue solo mi opinión, pero si no te gustó, tengo otras. Gracias por ver.